Tras el diluvio, cuando Noé y su familia lograron salvarse en el arca, la humanidad comenzó a repoblar la tierra. Los descendientes de Noé se multiplicaron y, como era de esperar, volvieron a sus hábitos de grandes sueños y ambiciones. En esos tiempos, la humanidad hablaba un solo idioma, lo que les permitía entenderse perfectamente y colaborar en sus esfuerzos. Y así es como nace nuestra historia. En su vagar por las llanuras, un grupo de hombres y mujeres llegó a una extensa meseta en la región de Sinar, lo que hoy es la actual Mesopotamia. Era un lugar próspero, con vastos recursos, donde podían asentarse. Los líderes del grupo se reunieron y, tras muchos debates y planes, un hombre con grandes ideas dijo: construyamos una ciudad aquí, una ciudad gloriosa, que sirva como centro de todo lo que somos. Y en su centro, una torre, pero no cualquier torre. Una torre que llegue hasta el cielo, para que nunca más seamos dispersados por la tierra. El plan sonaba audaz. Una torre que alcanzara los cielos, tan alta que los dioses mismos podrían verla y asombrarse de la capacidad de los humanos. Era un sueño compartido por todos, y aunque algunos lo veían como una locura, la mayoría estaba de acuerdo. ¿Por qué no mostrar su grandeza y dejar una marca que nunca se borraría? Los hombres y mujeres de Sinar comenzaron a trabajar. Para construir su torre, decidieron utilizar ladrillos cocidos en hornos, una innovación para la época, en lugar de las tradicionales piedras. Estos ladrillos serían pegados con brea, un material resistente que los haría prácticamente indestructibles. Los hornos trabajaban sin descanso, el calor abrasador llenaba el aire y el ruido del martilleo de las herramientas se escuchaba día y noche. Era un proyecto titánico, pero el espíritu de cooperación y la ambición de llegar al cielo eran los motores que los impulsaban. Cada día, la torre crecía un poco más. Los trabajadores subían y bajaban con materiales, y los arquitectos, con sus limitados conocimientos de la época, trazaban planes complicados para asegurarse de que la estructura fuera estable. ¿Quién necesitaba ingenieros cuando había tanta voluntad y determinación? Los días pasaban, y la torre empezaba a elevarse de manera impresionante. Desde lo alto, se podía ver cómo las pequeñas chozas se volvían aún más pequeñas, y los campos parecían puntos en el horizonte. Había algo embriagador en la sensación de estar tan alto. Algunos susurraban que, con un poco más de esfuerzo, pronto podrían tocar el cielo, y quizás, si tenían suerte, echar un vistazo a lo que había más allá. Sin embargo, algo estaba empezando a cambiar. En los cielos, las cosas no pasaban desapercibidas. Dios, que había estado observando pacientemente el progreso de la humanidad desde el diluvio, miró hacia la torre de Babel y no pudo evitar fruncir el ceño. No porque estuvieran construyendo una torre, después de todo, Dios siempre apreciaba el esfuerzo, sino por la razón detrás de la torre. Los humanos estaban cayendo en la trampa del orgullo y la autosuficiencia. Se estaban convenciendo de que, con suficiente esfuerzo y cooperación, podían igualar el poder divino. Creían que su grandeza y unidad les permitiría ser invencibles, y, lo peor de todo, pensaban que podían desafiar las leyes del cielo. Dios decidió intervenir antes de que el orgullo de los humanos alcanzara un punto irreversible. Los trabajadores llegaron a la torre como de costumbre, listos para otra jornada de construcción, pero cuando comenzaron a hablarse, algo extraño ocurrió. Uno pidió ladrillos y el otro le trajo agua. Uno pidió brea y otro le trajo arena. La confusión reinaba por todas partes. Al principio, pensaron que era una broma de mal gusto. ¿Cómo era posible que, de la noche a la mañana, nadie pudiera entenderse? Pero pronto comprendieron que no era una simple confusión. Los hombres y mujeres que hasta el día anterior hablaban el mismo idioma, ahora parecían estar balbuceando en lenguas desconocidas. Algunos gritaban órdenes que nadie entendía, otros intentaban comunicarse con gestos, pero todo era en vano. Lo que había sido una torre de cooperación se convirtió en un caos total. Sin poder comunicarse, la construcción de la torre se detuvo. Las discusiones se volvieron inevitables, y sin un objetivo común que los uniera, la ciudad que habían comenzado a construir también fue abandonada. Los grupos que compartían lenguas similares comenzaron a separarse, formando nuevas tribus y emigrando a diferentes partes del mundo. La torre,
que una vez había sido símbolo de la ambición humana, quedó incompleta, un esqueleto de lo que pudo haber sido. La llamaron Babel, que significa confusión, porque fue allí donde las lenguas se confundieron y los hombres fueron dispersados. Y así, en lugar de permanecer juntos, los descendientes de Noé se esparcieron por toda la tierra, como había sido el plan original de Dios. La historia de la Torre de Babel no es solo una historia sobre una torre que nunca se terminó, sino una advertencia sobre los peligros del orgullo desmedido y la falta de humildad. Los hombres creyeron que podían alcanzar el cielo por sí mismos, olvidando que el verdadero poder no radicaba en la altura que podían escalar, sino en la humildad de sus corazones. Aunque los humanos no lograron construir una torre que llegara al cielo, lo que quedó de esa experiencia fue algo mucho más valioso, la diversidad de lenguas y culturas que hoy forman el mosaico de la humanidad. Lo que comenzó como un acto de ambición desenfrenada se convirtió en la razón por la cual el mundo es tan variado y lleno de matices. Cada lengua, cada cultura y cada rincón del mundo tiene su propia historia, sus propios sueños y sus propias torres que construir, pero con una lección aprendida: el verdadero éxito no se mide por lo alto que construimos, sino por lo bien que entendemos y nos relacionamos con los demás. En la historia de la Torre de Babel, la humanidad estaba unida en un solo idioma, pero con una intención equivocada. Querían construir una torre para llegar al cielo, motivados por el orgullo y la autosuficiencia. Dios, al ver sus intenciones, decidió confundir su lengua para detener su proyecto. La confusión de las lenguas causó que las personas se dispersaran por toda la tierra, creando diversas culturas y pueblos. En el día de Pentecostés, que se narra en el libro de Hechos 2, vemos el opuesto de lo que ocurrió en Babel. Aquí, los discípulos de Jesús estaban reunidos después de su resurrección y ascensión, esperando la promesa del Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Sin embargo, esta vez, en lugar de confundir, el milagro unió a las personas. En Babel, la humanidad fue dispersada y dividida por la confusión de las lenguas. El motivo de la confusión fue el orgullo humano. Los hombres querían construir su propio camino hacia Dios. Dios interviene para que el mal uso de la unidad, el orgullo, no prospere. En la Torre de Babel, la lengua fue un medio de confusión y dispersión, mientras que en Pentecostés, la lengua se convirtió en un medio de comunicación y comprensión, uniendo a personas de diversas culturas y nacionalidades bajo un mensaje común: el Evangelio de Cristo. Podemos ver a Jesús como el puente que une lo que se rompió en Babel. En Pentecostés, el Espíritu Santo reúne a las personas que antes estaban separadas por el lenguaje y lo hace a través del poder transformador del mensaje de Cristo. La obra de Cristo en la cruz no solo restaura la relación de la humanidad con Dios, sino que también abre el camino para que la humanidad se reconcilie consigo misma, superando las barreras del idioma, la cultura y las divisiones. Así, el día de Pentecostés puede verse como una redención de lo que sucedió en Babel. En lugar de confusión, hay claridad. En lugar de división, hay unidad. Jesús, a través del Espíritu Santo, une lo que el orgullo humano había roto. Este paralelismo subraya la importancia de la humildad, la comunión y la obediencia a Dios, frente al orgullo y la autosuficiencia de Babel. Este es un vínculo hermoso entre ambos eventos y un recordatorio de cómo, en el plan de Dios, todo lo que se desordena por el pecado y la desobediencia puede ser restaurado a través de Jesucristo.